Vamos a ver las consecuencias de esta unión hipostática, hemos dicho antes, para la santidad de Cristo, para la plenitud de gracia, para su sacerdocio. La humanidad de Cristo es santificada por la gracia sustancial de su unión personal con el Verbo. Y por eso la santidad de Cristo es una santidad innata, increada. Ahora bien, era sumamente conveniente que el alma humana de Cristo, su alma santísima, recibiera también, a consecuencia de la unión hipostática, la gracia creada, la gracia habitual, no solo la gracia increada sustancial innata, sino la gracia increada como nosotros, o nosotros como Él, mejor dicho, con las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. ¿Para qué era conveniente esto? Teniendo Él ya toda la gracia increada, ¿para qué necesitaba o era conveniente que recibiera la gracia creada? Para que sus actos sobrenaturales y meritorios fueran connaturales, o sea que el principio de sus actos humanos estaba en el alma de Cristo como una segunda naturaleza, lo mismo que los actos sobrenaturales. Y Cristo, con esa gracia habitual, recibe toda su plenitud. Desde ese momento, desde el momento de la encarnación, esa plenitud de gracia se desborda en él en el más alto grado. En forma de visión beatífica, en forma de un celo infinito, inmenso, por la salvación de las almas y la gloria de Dios, celo que le movió desde que entró en este mundo a ofrecerse como víctima por nosotros. Esta es la condición del alma de Cristo, de su alma humana. Por eso una de las cosas que hacía Sor Isabel en su oración era pasarse al alma de Cristo, transfundirse al alma de Cristo. Porque como ella como mujer, como humana, tenía su alma humana. Nuestra alma está muy psicológicamente desquiciada, muy afectivamente desnortada, muy intelectualmente limitada, tiene miles de lagunas de todo género. Entonces, ¿cuál es el negocio que nos interesa? Pasarnos al alma de Cristo, porque es un alma humana que está totalmente divinizada. Cuando le preguntan a Sor Isabel, entra en el convento con sus 21 años, ¿cuál es su libro preferido? Y responde, el alma de Cristo. En ella encuentro todos los secretos, el alma de Cristo. Otra consecuencia de la unión hipostática no es solo la santidad de Cristo, ya lo hemos visto, no solo es la plenitud de gracia de Cristo, sino es el sacerdocio de Cristo. Un sacerdocio que lo hace capaz de ofrecer un sacrificio de valor infinito. Y para que esto se dé, es necesaria una gracia infinita. Que no sea solo la plenitud de la gracia creada, sino la gracia de unión. ¿Por qué? Porque todos los actos del alma santísima del Salvador son actos sacerdotales. Pero son actos sacerdotales que reciben su valor divino e infinito porque Él es persona divina. Aunque sea sacerdote en cuanto hombre, no es sacerdote en cuanto Dios, es en cuanto hombre, pero su persona divina. Esta gracia de unión que constituye al hombre Dios es la razón por la que la humanidad de Cristo merece la adoración. Es el único hombre que merece adoración. A los santos les debemos culto de Dulía. Y si es la Virgen Santísima, de Hiperdulía. Y si es San José, de Protodulía, el primero entre todos. Pero a la humanidad de Cristo considerada aisladamente, si eso se pudiera hacer, no le debemos adoración. Pero como es la humanidad de Cristo sustentada por una personalidad ontológica divina,
merece toda nuestra adoración. Jesucristo es un hombre, perfecto hombre, al que nosotros adoramos. Su personalidad es el término de nuestra adoración, de nuestro culto de latría, porque Él está sentado a la derecha del Padre como Rey universal, y aquí viene otra consecuencia de la unión hipostática, el reinado de Cristo. Rey universal de todas las criaturas, no solo como Dios, por derecho de creación, sino como hombre por derecho de conquista, porque nos ha comprado con su sangre, como explica Pío XI en la encíclica Quas Primas, con la cual instituye en 1925 la fiesta de Cristo Rey. Y además, consecuencia de la unión hipostática, es el valor intrínsecamente infinito de los actos meritorios y satisfactorios de Cristo. El acto teándrico, divino-humano, significa teos es Dios, andros es hombre. El acto teándrico, el acto divino-humano de amor de Cristo sobre la cruz, agradaba a Dios más de lo que le desagradaban todos los pecados juntos de toda la historia de la humanidad. Este es el motivo de que la satisfacción de Cristo, la reparación de Cristo, su expiación, sea infinitísima, sea superabundante. Por eso dirá Santo Tomás de Aquino en el Adoro te devote, pie pellicane Jesu Domine, mei mundum munda tuo sanguine, cuius una stilla salvum facere, totum mundum quitabom niscelere. Piadoso pelícano, oh Señor Jesús, a mí, inmundo, límpiame con tu sangre, de la cual una sola gotita basta para salvar al mundo de todos sus crímenes. Por el valor infinito que la personalidad ontológica divina da a cualquier acto teándrico de Cristo. ¿Cómo se concilia? Vamos a ver si nos da tiempo a todo, porque son muchas cuestiones muy intensas. ¿Cómo se concilia la libertad de Cristo y su absoluta impecabilidad? Ya estamos en la cuestión 18 de la tercera parte, pero si la quieren buscar. Los méritos de Cristo, la satisfacción de Cristo presuponen la libertad. Si no, no habría mérito. Para que Cristo haya obedecido libremente a su Padre, parece que sería necesario que hubiera podido también desobedecerlo, porque si no, no habría libertad. Por tanto, ¿cómo se concilia esa libertad suya con su imposibilidad de pecar? Porque no solo no ha pecado de hecho, sino que no podía pecar por tres razones. Primero, por su personalidad divina. Era imposible que pecara al ser Dios. Segundo, por la visión beatífica que tenía constantemente en su alma. Y el alma que ve a Dios no puede pecar. Tercero, por la plenitud de gracia que tenía. Y si estaba lleno totalmente de gracia, no cabía el pecado en su alma. Uno de los que más ha estudiado esta cuestión, y si algún día me quedo yo libre de actividades, y si no, ya en el cielo me enteraré bien, ha sido, y me encantaría meterme en esa figura, el gran teólogo Fray Domingo Báñez, confesor de Santa Teresa, uno de los que más estudió esta cuestión. El estudio de la libertad humana de Jesús en su acto de obediencia. Esto nos da mucha luz también a nosotros para la obediencia, porque obedecemos porque somos libres, y somos libres porque obedecemos. Para dejar a salvo esta libertad, ¿qué se han inventado algunos teólogos? Que Jesús no recibió de su Padre el mandato de morir en la cruz para salvarnos. Los tomistas han rechazado siempre esta opinión, siempre, porque lo dice el mismo Jesucristo en el Evangelio de San Juan. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente. Doy mi vida para tomarla otra vez. Este mandato recibí de mi Padre. Lo dice Jesús.
El mundo debe conocer que yo amo a mi Padre y que cumplo lo que me ha mandado. Levantaos, venga, que son Getsemaní. Que se entere el mundo que yo vengo a hacer lo que mi Padre me ha mandado. Si me amáis, guardaréis mis mandatos, como yo guardo los mandamientos de mi Padre y vivo en su amor. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿cómo conjugamos las dos cosas? Esta libertad total con su impecabilidad. Pues miren, los tomistas distinguen libertad psicológica de libertad moral. La libertad moral desaparece cuando algo tú lo ves como ilícito. Y responden, el precepto, el mandato que hay que obedecer, quita la libertad moral, pero no quita la libertad psicológica. O sea, si ese mandato es ilícito, o lo que hay que hacer es ilícito, la libertad moral se retira, pero la libertad psicológica desaparece. El precepto se retira, la libertad psicológica permanece, perdón. El precepto de morir por nosotros, vamos a verlo en Cristo. El precepto de su Padre de morir por nosotros no pierde su naturaleza de precepto porque Cristo fuese impecable. Porque el objeto de ese precepto, lo que se perseguía con ese precepto, era bueno bajo un aspecto y no bueno bajo el aspecto doloroso, terriblemente doloroso. En ese sentido, Cristo amaba al morir por nosotros para redimirnos, pero le repugnaba al morir por nosotros por lo que conllevaba la pasión. Entonces, en el cielo, los bienaventurados no son libres para amar a Dios contemplado cara a cara. Lo tienen que hacer sí o sí. Lo tienen que hacer sí o sí, como Cristo tiene que hacer sí o sí porque está viendo la voluntad de su Padre. Pero en el cielo los bienaventurados sí son libres, dice Santo Tomás, para rezar por uno u otro de nosotros en un momento de nuestra vida. O sea, en Cristo hay una libertad que está ya de antemano dada para obedecer el precepto de su Padre, porque no se le puede decir sí o no, porque es salvar la humanidad. Pero en Cristo hay una libertad psicológica que se une a ese precepto. Como los bienaventurados se ponen a rezar por nosotros sin tener por qué. Ellos no pueden no amar a Dios, como Cristo no puede no amar a su Padre y no obedecerle. Y esto no le quita que sea impecable. Entonces, si el precepto de morir por nosotros destruyese la libertad de Cristo, habría que decir lo mismo de todos los otros preceptos, incluso los de ley natural. Porque Cristo es el más perfecto cumplidor de todos los mandamientos, de todos los preceptos, de toda la voluntad de Dios. Entonces, lo cumplió todo sin libertad. No habría tenido libertad de obedecer ningún precepto y por tanto no habría tenido ningún mérito, si no hubiera tenido libertad. La sola libertad de ejercicio es suficiente para guardar la esencia de la libertad. El poder y la libertad de pecar no se requieren para la verdadera libertad, más bien son una forma de la defectibilidad de nuestra libertad. Volvemos al tema siempre fundamental. La libertad es libertad para el bien, si no, no es libertad. Y de aquí brota todo lo que estamos diciendo. El no obedecer puede entenderse de dos maneras. De una manera privativa, y entonces es desobedecer. No hago lo que se me ha mandado. Y de una manera negativa, y entonces es no obedecer. Carencia del acto de obediencia. Una cosa es hacer lo contrario y otra cosa es no hacer lo que se me manda. O desobedecer o no obedecer. Cristo no podía desobedecer, ni siquiera por omisión. Lo mismo que los bienaventurados en el cielo. No pueden no amar a Dios. Cristo no podía desobedecer.
pero sí podía de manera no privativa, sino negativa, no obedecer. ¿Por qué motivo? Porque el hecho de morir por nosotros no tenía una conexión necesaria aquí y ahora con la voluntad de Cristo. La muerte en la cruz aparecía ante él como un bien para nuestra salvación, pero era un bien mezclado con un no bien, con un dolor, grandes sufrimientos físicos y morales, y eso necesitaba la voluntad de Cristo. Por tanto, Jesús ha obedecido libremente, aunque no pudo desobedecer. Después de decir estas 4 pinceladas muy mal dichas, hay que decir que permanecemos en la penumbra, como en el caso de la predestinación, pero razonamientos muy profundos y muy largos de Báñez, basados en Santo Tomás, son muy atendibles, pero como digo, necesitaríamos horas. Vayamos a la pasión de Cristo. ¿Cómo se concilia su pasión con el gozo de su visión beatífica? Es un milagro y un misterio que Jesús fuese al mismo tiempo viator et comprehensor, viador y comprehensor. Santo Tomás resuelve esto distinguiendo en Cristo, en el alma de Cristo, la parte superior, de la que nunca faltó la visión beatífica, y la parte inferior o sensible, por la que pudo decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La humanidad de Cristo sufriente ha sido comparada a una gran montaña cuya cumbre es bañada por el sol y cuya parte media y base es batida por una violenta tempestad. Es una analogía lejana de Cristo en la cruz, Segundo, ¿cómo es causa de nuestra salvación la pasión? Y Santo Tomás responde: a modo de mérito, de satisfacción, de sacrificio, de redención y de eficiencia. Repito, a modo de mérito, de satisfacción, de sacrificio, de redención y de eficiencia. No me detengo a explicar cada cosa porque lo tienen en la cuestión 48 de la Suma Teológica y porque no nos da tiempo. Tercera cuestión en este punto de la pasión. ¿Por qué Jesús ha sufrido tanto? Si un suspiro de amor, una lágrima, hubiera sido suficiente. No suficiente, hubiera sido sobreabundantísimo para redimirnos. Y aquí está genial Santo Tomás, como siempre, como está genial cuando nos explique por qué Cristo resucita con sus llagas y de 5 motivos. Las cuestiones de la Suma Teológica de esta parte son deliciosas. A mí me está dando una pena no poder decir nada más que los títulos prácticamente. ¿Por qué tanto sufrir? Y dice Santo Tomás, por 3 motivos. Por un triple punto de vista. De parte nuestra, de parte suya y de parte del Padre. Santo Tomás se coloca en las 3 angulaturas para explicarlo. ¿Por qué ha sufrido Jesús tanto sin necesidad? Desde nuestro punto de vista, desde el suyo y desde el Padre. Desde el nuestro. Porque para ser iluminados, convencidos, necesitábamos recibir el mayor testimonio de amor y el mayor ejemplo de las mayores virtudes, de las más heroicas, las más elevadas, y todo resplandece en el Calvario de una manera soberana. La caridad, la humildad, la paciencia, la mansedumbre, la abnegación, la oblatividad, todo lo que queramos está en el Calvario. Por tanto, por parte nuestra, para que nos convenzamos de que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. De parte de Cristo, del punto de vista de Cristo, porque Él debía cumplir su misión redentora del modo más perfecto. Como sacerdote, no podía ofrecer una víctima más digna de Él que Él mismo. Y el holocausto debía ser perfecto.
no sólo por la victimación de su cuerpo triturado, sino por la pulverización psicológica de su alma humana, hasta llegar a decir: mi alma está triste hasta la muerte. Entonces, de parte de Cristo, Él acepta y acoge y abraza este sufrimiento profundísimo por su amor inmenso a Dios y a las almas. Y de parte del Padre, Dios Padre quiso que el Salvador alcanzara por ese camino de sufrimiento y humillación el supremo triunfo sobre el pecado, el demonio y la muerte. ¿Por qué? Porque la mayor victoria sobre el pecado debía ser ganada por el mayor acto de caridad. La mayor victoria sobre el demonio de la desobediencia y de la soberbia por la mayor obediencia y humillación. Y la mayor victoria sobre la muerte debía ser la victoria resplandeciente de las dos anteriores y realizarse con la resurrección gloriosa y la ascensión. Es lo que nos dice San Pablo a los filipenses. Cristo se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. O sea, el Padre deseaba encumbrar a Cristo hasta la altura más alta y para eso lo humilló hasta la humillación más baja. Porque así se ve el contraste.